Cuídese. Muchas gracias, diputado. 7:54 minutos. Se abre una nueva situación de crisis diplomática por parte del gobierno del presidente Petro con el gobierno primero del saliente jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, de izquierda, y ese es un detalle no menor, y luego con el entrante gobierno de José Antonio Cast. Es que recuerde que quien escribió la nota sobre Gustavo Petro en una revista cuando se exaltó la llegada de Gustavo Petro a la presidencia fue precisamente Gabriel Boric. Gabriel Boric tenía muchas afinidades con Gustavo Petro. Toma distancia cuando él dice que lo que sucede en Venezuela es precisamente una dictadura, pero ya con esto lo que es una afrenta contra el pueblo chileno. Yo estoy completamente de acuerdo. Y yo le quiero decir, Ricardo, que Chile ha sido un aliado de Colombia en relaciones exteriores siempre, o sea, inclusive con orillas políticas distintas a la cabeza de los gobiernos. Mire, el Tratado de Comercio con Chile se negoció en tiempo récord y la presidenta que lo firmó en el año 2006 fue Michelle Bachelet con el presidente, siendo presidente en Colombia Álvaro Uribe. Las antípodas políticas. Totalmente. Y el trabajo de las cancillerías fue un trabajo de cooperación y de los ministerios de comercio fue de sentarse a ver cómo se complementaban las economías y cómo se complementaban precisamente los comercios para poder tener este tratado, porque no teníamos un marco jurídico después de Aladi. Y en tiempo récord se firmó en noviembre del año 2006 el Tratado de Libre Comercio entre personas que estaban en orillas políticas totalmente distintas. Es la que lamentablemente podría estar en riesgo ese trabajo diplomático históricamente exitoso entre Colombia y Chile por las declaraciones del presidente Petro. Andrés. Claro. Y Ricardo, mire la ironía que señala el diputado que acabamos de entrevistar. Muy airadamente el presidente Petro dice que él no le va a estrechar la mano al presidente electo de Chile, José Antonio Cast, pero no ha tenido ningún inconveniente en estrechársela muchas veces a Nicolás Maduro. Por cierto, en ocasiones y por cierto en viajes y reuniones de cuya agenda, cuya temática todavía, pasados 3 años, no sabemos. Insisto, mire, hay una cosa que a mí no me deja de producir mucha curiosidad, Ricardo, y es, recuerde los primeros meses de la presidencia de Gustavo Petro, la cantidad de viajes a Venezuela que hizo en esos primeros meses. Yo creo que fueron como 4 o 5 viajes a Venezuela, cuya agenda nunca supimos exactamente de qué se trataba. Lo veíamos no solamente dándole la mano a Nicolás Maduro, sino muy sonriente, muy feliz, sentado al lado de él y con otras de los dirigentes de ese régimen. Una de las fotos de los encuentros. Felices. Claro. Por cierto, con el entonces embajador Benedetti por ahí, muy sonriente también. No sabemos qué se estaba discutiendo ahí. No, digamos, siempre decían que no, que la compra de gas, no sé qué. Yo no sé para qué la compra de gas o cuestiones de esas energéticas requieren 4 o 5 viajes de un presidente allá. Pero en todo caso, mire, qué ironía, que no le quiere estrechar la mano a Cast, pero muchísimas veces le ha estrechado la mano tiránica de Nicolás Maduro sin ningún inconveniente y con una gran sonrisa en el rostro. Estaba recordando un dato que el año pasado había entregado el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, Ricardo, que dice que funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Gustavo Petro, en 2 años visitaron 70 veces países como Cuba o Venezuela, que se caracterizan por ser dictaduras. El pastor Saade, la ministra de Comercio, el ministro de Minas y Energía, que es feliz en Venezuela, el presidente Petro. Imagínese usted, al dictador felices estrechándole la mano y al que gana en las urnas le dicen fascista. Pero bueno, más allá de Venezuela y de América Latina, ¿será que al presidente Petro le parece muy democrático Mohammed bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita con el que se regodeó durante casi 8 días allá? ¿O el príncipe de Qatar? ¿Les parece esos muy democráticos? A eso sí les estrecha la mano y va a banquetes con ellos y lo que sea. Es que cae en su propia trampa. Lo dijimos ayer y creo que vale la pena reiterarlo, y lo decía María Consuelo. Las relaciones internacionales no pueden estar regidas por las ideologías o por las simpatías de los gobernantes. Tienen que regirse
por los criterios de las relaciones entre los países, de las mismas Naciones Unidas, si se quiere, del mutuo respeto, del beneficio recíproco. Entonces resulta que Kast le parece muy grave, pero el príncipe de Arabia Saudita y el príncipe de Qatar, eso sí le parece una maravilla de personas con las que hace negocios y proyectos, y bueno, mil enredos más, y proyecta importaciones de gas también como con Venezuela, etcétera, etcétera. Es una inconsecuencia total porque quiere regir las relaciones internacionales de Colombia acorde con lo que él piensa de cada cual y no con lo que debe ser la norma mágica de relaciones entre los países. Es que una cosa es él como persona y sería como senador y demás, pero el asunto, Álvaro, es que él puede pensar lo que quiera. El lío es que hoy es el presidente de la República y representa al país. Ese es el punto. Sí, sin duda, pero es que la diplomacia está muy modificada, ya no está tan centrada en relaciones entre países. La relación entre Colombia y Chile volverá a ser buena, pero es que la agenda interamericana está muy ideologizada y muy polarizada. Y más aún, primero porque venía esos dos bloques muy extremos de derecha y de izquierda, y ahora el presidente Trump pues le está hablando a audiencias conservadoras fuera de Estados Unidos y quiere influir en elecciones internas. Yo creo que lo está logrando. Y los gobernantes son cada vez más extremos. El nuevo presidente de Chile es un demócrata, no es populista, pero es de un sector de derecha muy extrema. Y Milei es muy extremo, y Bukele y Trump. Entonces, todo eso está tensionando mucho las relaciones internacionales. Y la izquierda está en un mal momento en el mundo y un peor momento en América Latina. Y Petro ve ahí un espacio donde puede tratar de buscar algún liderazgo a esas audiencias latinoamericanas de izquierda, y además pues es que es muy difícil que Kast le dé la mano a Petro con gusto y que Petro se lo dé a Kast. Eso es muy infortunado porque pues son países, pero es que la política internacional está a ese nivel. Y no debería ser, porque es que más allá de cualquier cosa, el señor presidente representa a todos los colombianos. Y es la cabeza de la relación. Pero Ricardo, de la misma manera, como reprochamos, además con justa causa que Petro sea condescendiente con el dictador Maduro, porque aquí no se trata de izquierda o derecha, sino de ser demócratas, pues deberíamos ser igual de críticos o igual de preocupados sobre las declaraciones permanentes del hoy presidente electo José Antonio Kast sobre la dictadura de Pinochet. Él hablaba de la dictadura de Pinochet como si hubiera sido un régimen democrático. Hablaba, por ejemplo, en unas entrevistas, decía que él defendía que hubo elecciones democráticas durante el régimen y que no se encerró a los opositores como en otros países, digamos, una negación de la realidad de lo que vivió la sociedad chilena durante la dictadura, donde perseguían a las personas, las encerraban, las desaparecían por sus posiciones políticas. Entonces, así como no podemos ser tibios con la cercanía que pueda tener Petro con el dictador Maduro, pues debemos ser igual de críticos de la cercanía que tiene José Antonio Kast con la dictadura de Pinochet y lo que eso representó. ¿Y qué pasó con la dictadura de Pinochet después de 17 años? Que metió a Chile dentro de los países del primer mundo, que evitó que Chile hubiera acabado como Cuba o Nicaragua o Venezuela. Maravilloso. ¿A cuesta de cuántas vidas, querido Felipe? ¿Cuántas vidas tuvieron cuántas personas perseguidas por su orientación sexual, por su identidad ideológica? ¿Cuántas personas perseguidas y desaparecidas? ¿Molestaba tanto Pinochet? Entonces, ¿por qué acaban de elegir al señor Kast? Es que yo creo que tenemos que mirar en perspectiva la situación de Chile. Felipe, entre otras cosas, usted tiene pasaporte chileno, usted conoce muy bien chileno, la situación de Chile. Yo no creo que lleguemos al punto de tener que defender o de defender la dictadura de Pinochet. Pero es que para defender a Petro atacan a Kast. Entonces, sobre una base de qué o qué. Ahora, él ha cambiado su discurso. Yo no sé si de corazón lo sienta o no, pero en esta elección no esgrimió estas banderas defendiendo. No, iba a ser un régimen de mano dura, no le quepa la menor duda, porque el 60% de los chilenos votaron por él. Pero sabe que, Felipe, Ricardo, Paola, yo creo que esto le duele especialmente al presidente Gustavo Petro en el corazón, y ahora que hablamos del corazón, porque es que recuerde usted que el estallido social empezó en Chile, la primera línea nació en Chile, y todo eso nosotros de alguna manera lo copiamos, digo, no nosotros, bueno, el presidente Gustavo Petro se montó en ese mismo caballo y lo trasladó
a nuestro país, y fue eso, entre otras cosas, lo que le da la victoria, todo ese estallido social. Recuerde usted, éramos una copia y un espejo casi exacto de lo que ocurría en Chile, en donde también en ese momento le hundieron una reforma tributaria al entonces presidente Sebastián Piñera, en donde también en ese momento veíamos, acuérdese, 118 de 140 estaciones del metro de Santiago vandalizadas. Entonces yo creo que para el presidente Gustavo Petro este triunfo de Kast es especialmente doloroso, porque es ver que se le derrumbó el caballo que intentó copiar en otro país y que lo intentó, pues, digamos, colombianizar y así dividido por el cambio, del peso colombiano. Y puede ser doloroso, pero es que él tiene que preservar su calidad de jefe de Estado y de jefe de las relaciones exteriores de Colombia, porque es que lo paradójico, Paola, es que, como lo señalaba anteriormente, fue el presidente Boric el que escribió la reseña sobre Gustavo Petro, que entre otras cosas fue bastante elogiosa, en el año 23, cuando la revista Time señaló unos líderes latinoamericanos. Terminaron muy distanciados por Venezuela. Exacto. Entonces lo que es muy paradójico es que era cercano, era su amigo, fue inspiración, como usted bien lo señala, en todo el tema del estallido social, etcétera. Y entonces él, con tal de insultar a una persona por lo que él cree, en términos personales, por su opinión personal, se lleva por delante la política exterior de Colombia y pone en riesgo la relación con un aliado como Chile, que ha sido un defensor del pueblo colombiano siempre. O sea, Chile siempre ha trabajado de la mano con la Cancillería colombiana. María Consuelo, totalmente de acuerdo contigo, padre, pero creo que él no está hablando para Chile. Yo creo que él está hablando para Colombia. Yo creo que él entiende qué es lo que puede pasar en Colombia. Y entonces, de alguna manera, esa posición que asume contra el presidente electo de Chile es como un mensaje para acá, para Colombia. Es como mostrándose duro frente al resto de los colombianos. Yo creo que más allá de todo el daño que está haciendo a las relaciones diplomáticas, está ese mensaje. 8-6 minutos, Héctor. La situación diplomática entre Colombia y Chile y lo que viene ahora, la postura del presidente Petro y lo que viene para los próximos meses. No, yo estoy de acuerdo con todos, pues, que la conducta del presidente Petro es muy condenable. Realmente lo dijimos ayer y me parece que es razonable que el gobierno chileno hubiese reaccionado de la manera como reaccionó. Ahora, en nada de eso, para que los oyentes tengan el contexto completo, convierte al señor Kast en un demócrata. Kast no es un demócrata, igual que Petro no es un demócrata. Son unos líderes políticos que no creen en la democracia liberal, pero ganaron en democracia. Aun cuando estén sometidos a las formas democráticas, pero eso no quiere decir que no sean sean demócratas, porque una cosa es uno estar convencido de que la democracia liberal es la mejor forma de organización de la sociedad, y otra es pues someterse porque esas son las reglas que están vigentes, pero que si consiguieran cambiarlas para imponer su forma de pensamiento de verdad, pues lo harían. Así lo haría Petro y así lo haría Kast. Kast es un hombre profundamente antiderechos. Kast es un hombre que de la manera más cínica ha defendido una de las peores dictaduras que ha tenido Sudamérica, que es la dictadura de Augusto Pinochet. Y eso pues hay que decirlo, los oyentes tienen que saberlo. Kast no es pues un angelito de la guarda que va a defenderle los derechos a los chilenos. No, va a tratar de reducir los derechos de los chilenos cada vez que pueda, y por fortuna no va a poder, porque hay un sistema institucional que no es tan fuerte como el colombiano, que se lo ha logrado impedir al presidente Petro cambiar la democracia liberal. El chileno no es tan fuerte, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr porque por fortuna en estas democracias no se eligen emperadores, no se eligen Alberto Lleras, por ejemplo, que usted conocía bien, Felipe. Ese era un hombre demócrata que creía en la democracia liberal y que no se puede comparar y que no se puede comparar con estas personas que no hacen sino intentar reducirle derechos a los ciudadanos. 8 minutos para finalizar, Luis Ernesto. Viene la actualización de las noticias del mundo. Ricardo, tenemos en segundos a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Aquí hay una gran inquietud sobre espejo electoral, digámoslo así,
y social que ha representado Chile en estos tiempos, que arrancó todo con el estallido social, como lo recordábamos en ellos en el 2019, aquí lo vivimos en el 2021, elecciones que eligen al primer presidente de izquierda allá en Chile, lo mismo pasa aquí en Colombia, y algo parecido, la candidata del gobierno, digamos, la candidata de la izquierda, Jara, puntuaba de primeras en todas las encuestas, hasta el último día, de hecho gana la primera vuelta, pero en segunda vuelta es incapaz de recoger sectores distintos al centro. Y por supuesto, ese es el temor que tiene el presidente Gustavo Petro, que el espejo que ha sido calcado en los últimos años se repita también en lo que representaría una eventual segunda vuelta, porque yo la verdad creo que no hay ninguna discusión de que Iván Cepeda, el senador, está en segunda vuelta. La pregunta es quién va a disputar contra él la segunda vuelta. Y la enorme pregunta es, ¿se va a parecer más si el que hoy sugieren las encuestas es el que pasa segunda vuelta, que es Abelardo de la Espriella, pasaría lo mismo? Y lo que dicen las encuestas en Colombia es que no, que Abelardo de la Espriella está mucho más a la derecha o asusta mucho más al centro de lo que lo hacía el candidato Kast. De hecho, en Chile también había un candidato mucho más de derechas que finalmente no pasó a segunda vuelta y que las mismas encuestas decían que si pasaba a segunda vuelta perdía, ganaba Jara. ¿Esa encuesta en que compara a Kast con Abelardo de la Espriella? Yo no la conozco. No es una encuesta. Es la opinión de Luis Ernesto. No es una encuesta, Felipe. No es una encuesta, estoy hablando que la pregunta es si Kast se parece a Abelardo de la Espriella o se parece más a una Paloma Valencia o se parece más a Juan Carlos Pinzón. Que Kast logró captar el voto del centro para la segunda vuelta. Pero hoy las encuestas hoy no pareciera de Colombia, pasar en Colombia de acuerdo a la encuesta de Inbamer. Estamos a 6 meses, sí, falta mucho tiempo, de acuerdo, también falta muchísimo tiempo, falta mucha tela por cortar, 8-10 minutos.